entidad maligna sin rostro. Mi nombre es David. Siempre fui un hombre racional, alguien que creía que todo tenía una explicación lógica. Pero lo que me ocurrió desafía toda lógica y ha dejado una cicatriz imborrable en mi mente. Esta es mi historia, y te aseguro que no hay palabra en ella que no sea la verdad más cruda y aterradora. Todo comenzó una noche de octubre, justo después de mi cumpleaños. Había pasado un día agradable con mi familia y amigos, celebrando en una pequeña reunión en mi casa. La noche llegó y los invitados se marcharon, dejándome solo en mi hogar. Me sentía contento y algo cansado, así que decidí irme a la cama temprano. Me dormí casi inmediatamente, pero lo que siguió fue algo que nunca olvidaré. Me encontraba en una versión distorsionada de mi habitación, todo parecía igual pero con una atmósfera cargada de pesadez y oscuridad. Sentía que algo no estaba bien, pero no podía identificar qué era. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. La parálisis me invadía, dejándome inmóvil y vulnerable. De repente, la puerta de mi habitación se abrió lentamente, con un chirrido que resonó en mis oídos. Una figura oscura, alta y delgada, se deslizó dentro. No tenía rostro, solo una sombra sin rasgos que parecía absorber la luz a su alrededor. La presencia de esa entidad me llenó de un terror indescriptible. Quise gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. La figura se acercó a mi cama, y con un movimiento lento y deliberado, se inclinó sobre mí. Sentí un frío intenso, como si todo el calor de mi cuerpo estuviera siendo drenado. La sombra extendió una mano hacia mi rostro, y en el momento en que su toque helado me rozó, desperté bruscamente. Desperté en mi cama, empapado en sudor, con el corazón latiendo desbocado. Todo estaba en su lugar, la puerta cerrada, la habitación en silencio. Intenté convencerme de que solo había sido una pesadilla, pero la sensación de terror persistía. No pude volver a dormir esa noche. Los días siguientes pasaron sin incidentes, pero la imagen de esa sombra seguía atormentándome. Cada vez que cerraba los ojos, veía su figura inclinada sobre mí, su toque helado en mi piel. Intenté distraerme con el trabajo y mis aficiones, pero nada lograba borrar esa sensación de miedo. Una semana después, la pesadilla volvió. Esta vez, estaba en un bosque oscuro y denso, caminando sin rumbo. Las ramas crujían bajo mis pies y el viento susurraba palabras incomprensibles. Sentía que algo me seguía, una presencia que no podía ver pero que estaba ahí, acechándome. La misma sombra sin rostro apareció de nuevo, emergiendo de entre los árboles. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. La sombra se movía con una rapidez imposible, y antes de que pudiera reaccionar, estaba sobre mí. Desperté gritando, con la sensación de que me faltaba el aire. Mis manos temblaban y el sudor frío corría por mi frente. Esa noche, decidí que necesitaba ayuda. Consulté a un terapeuta especializado en sueños, quien me aseguró que las pesadillas eran una manifestación de mi estrés y ansiedad. Me recetó unos medicamentos para ayudarme a dormir y me aconsejó llevar un diario de sueños. A pesar de seguir sus consejos, las pesadillas continuaron. Cada noche eran más intensas, más reales. Me encontraba en lugares cada vez más macabros, un cementerio bajo la lluvia, una casa abandonada llena de sombras, un lago oscuro y profundo. Siempre, la misma figura sin rostro me perseguía, me atrapaba, me asfixiaba con su presencia. Un día, decidí investigar por mi cuenta. Pasé horas en internet buscando información sobre sueños y entidades oscuras. Encontré foros y relatos de personas que habían experimentado algo similar, todos describiendo una figura sombría que les robaba la paz. Algunos decían que eran demonios, otros, espíritus malignos. Nadie tenía una respuesta clara, pero todos coincidían en que esas experiencias eran devastadoras. Con el tiempo, las pesadillas empezaron a afectar mi vida diaria. Me volví irritable, incapaz de concentrarme en el trabajo, y mis relaciones personales comenzaron a deteriorarse. Mi novia, Laura, trató de ayudarme, pero su preocupación solo aumentaba mi sensación de impotencia. No quería asustarla más de lo necesario,
así que le oculté la verdadera magnitud de mis miedos. Una noche, mientras escribía en mi diario de sueños, sentí una presencia detrás de mí. El aire se volvió frío y denso. Al girar, vi una sombra moverse rápidamente por el pasillo. Mi corazón se detuvo por un instante. Sabía que no estaba solo. Decidí enfrentar mi miedo, así que tomé una linterna y seguí la sombra. Llegué al sótano, un lugar que siempre había evitado por su oscuridad y humedad. La sombra se desvaneció en la esquina más lejana. Encendí la luz y examiné cada rincón, pero no encontré nada. Sin embargo, el aire seguía cargado de una sensación de amenaza. Subí las escaleras rápidamente y cerré la puerta del sótano, decidido a no volver a bajar. Esa noche, la pesadilla fue diferente. Estaba en mi casa, pero todo estaba cubierto de una capa de polvo y telarañas. Caminé por los pasillos desiertos, llamando a Laura, pero no hubo respuesta. Cuando llegué al sótano, la puerta se abrió sola y la sombra emergió, más grande y terrorífica que nunca. Me atrapó y esta vez no pude despertar. Desperté en una cama de hospital. Laura estaba a mi lado, con los ojos rojos de tanto llorar. Me dijo que me había encontrado inconsciente en el suelo del sótano y que había llamado a una ambulancia. Los médicos no pudieron encontrar una causa física para mi colapso y me diagnosticaron con agotamiento extremo. Pasé días en el hospital, tratando de recuperar mi fuerza, pero las pesadillas no me dejaban en paz. Cada vez que cerraba los ojos, la sombra estaba allí, esperándome. Decidí que no podía seguir así. Tenía que enfrentar mi miedo de una vez por todas. Regresé a casa con una determinación renovada. Laura me apoyó, aunque no entendía del todo lo que estaba pasando. Juntos, investigamos la historia de la casa y descubrimos que el antiguo propietario, un hombre llamado Thomas, había muerto en circunstancias misteriosas. Según los registros, Thomas había sido encontrado muerto en el sótano, su rostro congelado en una expresión de terror. La causa oficial fue un infarto, pero los rumores hablaban de una maldición. Decidí que necesitábamos ayuda profesional. Llamamos a un experto en lo paranormal, un hombre mayor llamado Héctor, que había lidiado con casos similares. Héctor llegó con su equipo y comenzó a examinar la casa. Detectó una energía oscura, especialmente fuerte en el sótano. Esa noche, Héctor realizó un ritual de limpieza, invocando fuerzas protectoras y tratando de expulsar la entidad maligna. El aire se volvió pesado y denso, y las sombras parecían moverse por sí solas. Sentí un miedo profundo, pero también una esperanza de que esto finalmente acabaría. Durante el ritual, Héctor comenzó a hablar en un idioma que no entendía, sus palabras resonando en las paredes. De repente, la sombra apareció, más oscura y definida que nunca. Héctor le hizo frente, pronunciando palabras de poder. La sombra retrocedió, pero no desapareció. Se movía con una velocidad increíble y en un instante se abalanzó sobre Héctor, quien cayó al suelo con un grito ahogado. Laura y yo nos quedamos paralizados por el terror. La sombra se cernía sobre Héctor, que yacía inmóvil. Tomé el libro de rituales que había dejado y, con manos temblorosas, traté de continuar el conjuro. No sabía lo que estaba haciendo, pero seguí leyendo, esperando que algo funcionara. La sombra se acercó a mí y sentí el mismo frío helado de mis pesadillas. Mi visión se nubló y el miedo me paralizó. Pero Laura, con una valentía inesperada, se interpuso entre la sombra y yo, sosteniendo un crucifijo que Héctor había dejado. Gritó las palabras del conjuro con una fuerza que nunca había visto en ella. La sombra se detuvo, como si dudara. Entonces, en un destello de luz, se disolvió en el aire, dejando un silencio pesado tras de sí. Laura y yo nos abrazamos, temblando de miedo y alivio. Héctor comenzó a moverse y, aunque estaba débil, nos aseguró que habíamos logrado expulsar la entidad. Esa noche, dormimos sin pesadillas por primera vez en meses. La casa se sentía diferente, más ligera, como si una carga invisible hubiera sido levantada. Héctor nos advirtió que debíamos seguir protegiéndonos, que estas entidades podían volver si se les daba la oportunidad. Nos dejó varios amuletos y rituales de protección.
Con el tiempo, la vida volvió a la normalidad. Laura y yo nos casamos y empezamos una familia. Las pesadillas desaparecieron y aunque el recuerdo de la sombra sigue siendo un punto oscuro en mi memoria, aprendí a vivir con ello. He llegado a aceptar que hay cosas en este mundo que no podemos entender ni controlar y que enfrentarlas con valor y apoyo es la única forma de sobrevivir. Esta es mi historia, una pesadilla macabra que desafió toda lógica y que me enseñó el verdadero significado del miedo. No sé si la sombra volverá algún día, pero estoy preparado para enfrentarla, sabiendo que no estoy solo. Sombras en mis sueños. Siempre fui una persona pragmática, anclada en la realidad y con los pies firmemente plantados en el suelo. No creía en lo sobrenatural, los fantasmas o las maldiciones. Sin embargo, hay eventos en la vida que desafían toda lógica y comprensión. Esta es mi historia. Todo comenzó hace un año. Me había mudado a una antigua casa en las afueras de la ciudad. La propiedad tenía un aire nostálgico y un encanto peculiar, con su estructura de madera y amplios ventanales que dejaban entrar la luz del sol. Era el lugar perfecto para comenzar de nuevo después de una ruptura dolorosa y el fin de un trabajo agotador. Las primeras noches en la casa fueron tranquilas. Me dedicaba a desempacar y a poner en orden mis cosas, disfrutando de la serenidad del lugar. Pero una noche, algo cambió. Desperté bruscamente alrededor de las 3 de la mañana, empapado en sudor y con el corazón latiendo desbocado. Había tenido una pesadilla. En mi sueño, me encontraba en una versión distorsionada de mi nueva casa. Las paredes parecían cerrar lentamente y una oscuridad palpable se arrastraba desde las esquinas. Sentía una presencia, algo malévolo, observándome desde las sombras. No podía moverme ni gritar. Entonces, una mano helada se posó en mi hombro y desperté con un sobresalto. Sacudí la sensación de terror y me convencí de que solo era el estrés de la mudanza. Pero las pesadillas continuaron, noche tras noche, cada vez más vívidas y perturbadoras. La misma presencia oscura se hacía más fuerte y la sensación de ser observado persistía incluso después de despertar. Un día, mientras limpiaba el ático, encontré un viejo diario escondido entre unas tablas sueltas del suelo. Pertenecía a un hombre llamado Antonio, quien había vivido en la casa hacía más de 50 años. Las páginas estaban llenas de relatos confusos y aterradores sobre sombras que se movían en la noche y voces que susurraban desde las paredes. Antonio describía cómo las pesadillas lo habían perseguido hasta llevarlo al borde de la locura. A medida que leía el diario, una sensación de inquietud crecía en mi interior. Las descripciones coincidían inquietantemente con mis propias experiencias. Decidí investigar más sobre la historia de la casa y descubrí que varios de sus anteriores propietarios habían tenido finales trágicos. Algunos se habían suicidado, otros simplemente desaparecieron sin dejar rastro. El patrón era claro, todos habían sido atormentados por pesadillas antes de sucumbir a la desesperación. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que estaba siguiendo el mismo camino. Pero en lugar de rendirme, decidí enfrentar la situación de frente. Comencé a llevar un registro detallado de mis sueños, anotando cada detalle por insignificante que pareciera. Consulté a psicólogos y expertos en sueños, pero ninguno pudo ofrecerme una explicación satisfactoria. Las pesadillas continuaban, inquebrantables, cada vez más reales y aterradoras. Una noche, después de otra terrible pesadilla, desperté con la sensación de que no estaba solo. Miré alrededor de mi habitación y vi una sombra moverse rápidamente por el rincón. Encendí la luz, pero no había nada. El miedo empezó a consumir mi cordura. Sentía que las paredes de la casa estaban impregnadas de una maldad antigua, algo que no podía comprender ni combatir. Desesperado, recurrí a un investigador paranormal que había oído mencionar en foros en línea. Su nombre era Marcos y tenía la reputación de lidiar con fenómenos inexplicables. Cuando llegó a mi casa, inmediatamente sintió la energía oscura que la habitaba. Realizó varios rituales de limpieza y colocó amuletos protectores en cada habitación.
Esa noche, por primera vez en meses, dormí sin pesadillas. Sentí una paz que había olvidado que existía. Sin embargo, esta calma duró poco. Las sombras regresaron, más fuertes y hostiles. Las pesadillas se volvieron insoportables y cada vez que despertaba, sentía que algo se acercaba más y más a mí. Marcos regresó, esta vez con un grupo de asistentes y equipo avanzado para investigar la casa. Montaron cámaras y sensores en cada rincón, esperando capturar cualquier actividad anormal. Pasaron horas en silencio, esperando, hasta que, alrededor de las 3 de la mañana, todos los dispositivos se volvieron locos. Las cámaras mostraron sombras moviéndose por las habitaciones y los sensores registraron cambios bruscos de temperatura. Pero lo más aterrador fue la grabación de audio. Cuando revisaron las cintas, escuchamos susurros incomprensibles, voces que parecían venir de las profundidades del abismo. Entre los murmullos, una palabra se repetía: venganza. Marcos concluyó que la casa estaba bajo la influencia de una entidad malévola, posiblemente el espíritu de alguien que había sufrido mucho en vida. Decidimos investigar más sobre los antiguos propietarios, especialmente Antonio, cuyo diario había encontrado. Descubrimos que Antonio había sido acusado de un crimen horrible, el asesinato de su esposa y sus hijos. Se decía que, en un arranque de locura, los había matado y luego se había quitado la vida. Sin embargo, algunos rumores sugerían que Antonio no era el verdadero culpable, sino que había sido manipulado por algo más oscuro que residía en la casa. Con esta nueva información, Marcos propuso un ritual final para intentar liberar a los espíritus atrapados y purificar la casa. Reunimos todos los elementos necesarios y, esa noche, nos dispusimos a enfrentar la oscuridad una última vez. El ritual comenzó de manera solemne, con cánticos y oraciones. La atmósfera se volvió densa y el aire parecía vibrar con una energía palpable. De repente, las sombras comenzaron a moverse frenéticamente y la temperatura cayó en picado. Sentí una mano helada posarse en mi hombro y al girar, vi el rostro de Antonio, desfigurado por el dolor y la locura. Marcos continuó con el ritual, invocando a las fuerzas de la luz para que nos protegieran. Las sombras se volvieron más agresivas y escuchamos gritos de agonía que parecían provenir de todos los rincones de la casa. Pero no nos detuvimos. Con cada palabra, con cada gesto, la presencia oscura se debilitaba. Finalmente, un destello de luz cegadora llenó la habitación y las sombras desaparecieron con un grito ensordecedor. El silencio que siguió fue abrumador. Sabíamos que habíamos logrado liberar a las almas atrapadas y purificar la casa. Marcos me aseguró que el mal había sido erradicado, pero la experiencia me había dejado marcado de por vida. Decidí vender la casa y mudarme lejos, buscando un lugar donde pudiera comenzar de nuevo sin el peso de las pesadillas. Sin embargo, las noches no volvieron a ser las mismas. Aunque las sombras habían desaparecido, el recuerdo de lo vivido seguía persiguiéndome. A veces, en la oscuridad de la noche, siento una presencia observándome y no puedo evitar preguntarme si realmente logramos derrotar al mal o si solo conseguimos aplazar lo inevitable. Las pesadillas ya no son tan frecuentes, pero de vez en cuando, vuelvo a encontrarme en esa casa, con las paredes cerrándose a mi alrededor y una oscuridad inminente acechando en cada rincón. La mano helada en mi hombro sigue siendo un recuerdo vívido, y cada vez que despierto, miro a mi alrededor, esperando ver una sombra deslizándose por la habitación. Esta es mi historia, un relato de horror y tragedia que nunca podré olvidar. He aprendido que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión y que el mal puede esconderse en los lugares más insospechados, esperando el momento adecuado para atacar. Y aunque intento seguir adelante, sé que las sombras siempre estarán ahí, acechando en el umbral, esperando el momento oportuno para regresar. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche.
Gracias por el apoyo y buena vibra.